Y continuamos aquí en el Campanazo por Comercio TV con Vanessa Carranza, Raúl David Chávez. Y hoy, señores, también nos acompaña alguien que ha hecho de la educación financiera su misión de vida. El doctor Luigi Rivero. Él es médico cirujano de profesión y asesor financiero por vocación. Trabaja con World Financial Group ayudando a familias latinas aquí en los Estados Unidos y Canadá a tomar control de sus finanzas. Su meta es empoderar a 30 millones de hogares a construir una base económica que sea sólida. Para lograrlo, insiste en tres pilares: la protección, la eliminación de deudas y el crecimiento seguro. Así que vamos a descubrir este método, estos tres pilares. Arrancamos entonces, primero que todo, presentando a Luigi. Luigi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa, Raúl, gracias por la invitación a este espacio en Comercio TV. De verdad que me siento privilegiado de estar aquí con ustedes esta tarde. Igualmente, Luigi. Ahora, para conocer un poco más de ti, de tu misión, tú hablas mucho de construir una base financiera sólida. Explícale a la audiencia qué significa exactamente eso en la práctica, sobre todo para una familia latina promedio. Ok, básicamente ahora la población latina está enfrentando retos, desafíos. Por ejemplo, nosotros como comunidad latina normalmente tenemos malos hábitos de, por ejemplo, no ahorrar, no tenemos un presupuesto, las deudas cada vez se van incrementando cada vez más y lo peor es que no tenemos una meta financiera, ¿ok? Entonces, mi misión básicamente como educador financiero se basa en ayudar a las familias a construir una base financiera sólida. Y esta base financiera sólida se da porque así, de la misma forma que nosotros construimos una casa, ¿verdad? Empezamos por las bases, luego las paredes y por lo último el techo. Asimismo se construye la casa financiera, ¿ok? O nuestra fundación financiera. Contamos con una protección, eliminación de deudas, contamos también, básicamente enseñamos a las personas a crear un fondo de emergencia y a invertir en los lugares seguros. Excelente. Hola Luigi, ¿cómo estás? Saludos. Feliz tarde para ti también. Viendo esa misma Feliz. pregunta que tú dices, definitivamente, pues los latinos no tenemos, digamos, ese hábito o esa enseñanza desde la casa de lo que es manejar el dinero, pero ¿cuál tú dirías que es uno de los primeros pasos que tú recomiendas, por ejemplo, para tener esa protección adecuada? ¿Qué tipo de protección realmente tú te refieres y por qué tú crees que es tan crítico dejar este tema, no dejar este tema para después? ¿Por qué es importante ya? Ok, muy buena pregunta, Raúl. De verdad que sí. Esa pregunta me la hacen casi que el 90% de las personas. Te voy a decir algo. Aquí en este país es un país de transferencia de riesgo. Aquí nadie quiere perder, ¿cierto? Aquí nadie quiere perder. Entonces, debemos transferir el riesgo a alguien, a alguna empresa o a alguien más. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un teléfono, ¿qué es lo primero que hacemos? Le ponemos un seguro al teléfono, una cobertura, en caso de que se pierda, se dañe, se quiebre, cualquier cosa salió defectuosa de fábrica. Entonces, acudimos a una cobertura porque no queremos perder nuestro dinero, ¿ok? Entonces, cuando vamos a comprar una casa, ¿verdad? El mortgage no te entrega la casa si tú no tienes una cobertura para esa casa en caso de cualquier eventualidad. Y la misma forma, cuando vamos a un dealer a comprar un carro, ¿ok? Te voy a hacer una pregunta, discúlpame, tú eres el entrevistador, pero te voy a hacer una pregunta. ¿De quién? Tranquilo, tranquilo. Cuando vamos al dealer, ¿de quién, y nos dan ese carro, de quién es la deuda? Obviamente De nosotros, nosotros, de nosotros como compradores, ¿cierto? ¿Y de quién es el carro hasta que paguemos esa deuda? definitivamente de la empresa, de la marca, del concesionario El Ahora, banco. o del banco. ¿quién debería, quién de los tres entonces debería comprar la cobertura para el vehículo? Definitivamente, pues yo creo que nosotros. De hecho, El, no due- podemos el, sacar el carro si no compramos la cobertura. Eso es lo primordial. exactamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero hacer referencia con esto? Es que nosotros, ¿verdad?
aquí en este país protegemos el carro, sacamos una lavadora de cualquier donde venden electrodomésticos, le ponemos la cobertura, pero cuando se trata de protegernos nosotros, a nuestras vidas, que somos el principal, nuestra mente, que es el principal activo que nosotros tenemos, ¿verdad? A veces nos duele. Nos duele ahorrar $20, $30 diarios, $40 diarios, que lo malgastamos tal vez en cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero cuando se trata de protegernos a nosotros, a veces nos duele. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Es importante protegernos nosotros ahora, ¿verdad? Porque en cuanto a protección se refiere, nosotros, la protección para las personas no es como la protección para una casa, que la puedes agarrar en cualquier momento. Nosotros, si estamos enfermos, nosotros no podemos tener o no podemos acceder a esa protección, ¿ok? En este caso. Entonces debemos proteger nosotros el principal activo, que es el que provee a nuestra familia, el que provee tal vez a nuestro negocio, ¿ok? En eso se basa la protección. Interesante y me gustó muchísimo ese ejercicio que nos acabas de realizar. Ahora, Me puso a pensar en mis deudas. sí, ay señor. Luigi, sabemos que muchas familias están agobiadas por las deudas. ¿Cuál crees tú sería un enfoque realista y también a la vez objetivo, efectivo, para poder empezar a eliminarlas una por una? Ok, esa es muy buena pregunta también. Fíjate, hace un par de años yo trabajaba en una empresa, ¿ok? Y casi cuando iba llegando a mi casa, que ya estaba muy cansado, agotado de todo el día, hay una estación de servicio cerca, llegaba, tal vez compraba un Monster, compraba otra cosa para tomar, ya casi llegando a mi casa, ¿ok? Nosotros normalmente no vemos unos gastos hormigas que tenemos que lo podríamos utilizar, ¿verdad? Ese dinero que se nos está yendo en gastos hormigas lo podríamos utilizar para saldar tal vez alguna deuda. Entonces, hago referencia a esa agua o ese Monster que me tomaba ya casi llegando a mi casa, porque con esos $3, $4 que yo invierto o yo gasto en el agua, puedo ir a comprar un paquete de 40 botellas en Costco, en cualquiera de los suplidores grandes, ¿cierto? Entonces, nosotros no vemos el gasto del día a día, que son $3, $5, $6, ¿verdad? Sino que estamos viendo un poco más allá. ¿Cuánto representa esos $3 en el mes? ¿Cuánto representa esos dólares en el año? Incluso como yo educo a las personas y les enseño a tener metas a largo plazo, a mediano largo plazo, ¿verdad? Yo les digo, ¿cuánto sería en 5 años? ¿Cuánto sería en 10 años que tú puedes utilizarlo para tu futuro? Nosotros tenemos unas clases de educación financiera, ¿ok? Esas clases tenemos un método muy bueno, se llama el método del reloj. Ese método te enseña a cómo $100 impactarían significativamente en la eliminación de deudas. Y nos dice que una deuda de 30 años, solamente agregando de $100, una deuda de 30 años podría tardarse 17 años. ¿Cómo ves? Wow. Wow. Me pusiste a hacer un ejercicio, porque me acordaste del tema del Monster. Por lo menos acá donde nosotros estamos en el canal, nosotros tenemos una máquina dispensadora acá afuera en uno de los pasillos y vale $3 si lo compras en efectivo o 3,15, 3,20 si lo compras con la tarjeta, porque obviamente te cobran el recargo. Y es lo que tú dices, o sea, son $3 hoy, 2 días son 6, 3 días son 12, 4 días son 15. Cuando vas a ver a la semana son $20. 20 por 4, pues son $80 a la semana. Y definitivamente, claro, uno va a cualquier tienda, se compra pues el paquete de 12, 24 y te podría estar ahorrando fácilmente de 30 a $40 o hasta más. Exactamente. Y Pero, ese tipo de cosas, ok, disculpa que te interrumpa, ese tipo de no, cosas, dime. ese tipo de cosas no la vemos, ¿no? No estamos acostumbradas a verlas, solamente vemos el día a día, lo que gastamos ahorita. Pero a final de año, cuando tú te comienzas a hacer una estrategia financiera personal, ¿verdad? Tú te das cuenta de todos esos gastos, ¿ok? Por ejemplo, suscripciones que tú tienes, que tal vez estén quitándote $3, $4, $5, tienes 6 suscripciones, 10 suscripciones en X cosas.
que tal vez no estás utilizando. Y eso lo podrías utilizarlo para invertirlo en tu futuro. Que nosotros tenemos básicamente un libro que se llama así, Rescatando Nuestro Futuro, porque precisamente eso, rescatar nuestro futuro, saber cómo invertir nuestro tiempo y dinero para rescatarlo. Bueno, eso está muy bueno, rescatando nuestro futuro, saliendo del tema de esos gastos hormigas que son fatales, y yo creo que todas las personas deberían hacerlo cada 3, 4 meses. Yo recomiendo que lo hagan. Pero tú has mencionado antes la importancia de tener también ese fondo de emergencia, pero la pregunta que yo creo que la mayoría de las personas se hace es cómo se construye y cuánto sería lo ideal para una familia de clase media, entendiendo pues los compromisos, porque yo hay ciertas cosas que yo no lo llamo gastos. Por ejemplo, para mí el tema de la renta, o el mortgage, el tema del internet, el tema de los servicios públicos, los teléfonos, esos son compromisos, no son negociables. Pero, ¿cómo hace la gente? Ok, lo primero es identificar dónde se está yendo el dinero y tratar, ¿verdad? A través de una estrategia financiera personal, tratar, ¿verdad? De abaratar los gastos lo más posible, ¿ok? Y en base a eso, ir tratando de construir un fondo de emergencia, ¿ok? Aparte de eso, cuando te das cuenta que tienes que sacar para tu protección, dinero para tu protección, dinero para eliminar deudas, dinero para el fondo de emergencia o para invertir también, entonces te das cuenta que o necesitas producir más o necesitas ajustarte a tus necesidades de vida. ¿Me entiendes? Y ahora, el fondo de emergencia, si puedes tú decirle a la audiencia, porque me gustó mucho esa pregunta, Raúl, ¿por qué es importante? Porque muchas personas se conforman con el cheque a cheque, más no tener como un fondo de respaldo. Si le puedes contar a la audiencia un poco más por qué la importancia de este fondo. Bueno, hace unos 3, 4 años, el COVID dejó a muchas personas sin empleo, ¿cierto? Entonces, muchas personas que estaban sin empleo no tenían absolutamente tal vez nada para cubrir esos meses duros, ¿ok? Durante esa etapa que todos vivimos. Ahora bien, el fondo de emergencia se dice, ¿verdad?, que tú necesitas tener 6 meses de tu salario como fondo de emergencia. Es decir, que si tú si tú ganas un cheque de $4,000, tienes que tener en tu cuenta de ahorros $24,000 por cualquier eventualidad, por si te quedas sin trabajo, por cualquier cosa que pase, ¿verdad?, para suplir esa necesidad. Y tiene que ser aproximadamente 6 meses de tu salario. Ahora, cuando hablamos entonces de crecer financieramente, muchos tienen miedo a invertir, porque ya llegamos, por decirlo así, estamos trabajando en la deuda, pero queremos empezar a multiplicar. Comenta qué opciones seguras existen el día de hoy para quienes quieran proteger su dinero, pero también hacerlo crecer y pues empezar a generar, como dices tú, ese fondo. Ok. Actualmente en el mercado existen muchos productos financieros, muchos instrumentos financieros, muchos vehículos financieros. Ok. Todo va a depender de lo que la persona tolere el riesgo, ¿ok? Porque hay mucho, eso se puede ajustar a la persona. Pero justamente la pregunta que tú me haces, ¿cuál es uno de los más seguros que en mi criterio existen actualmente en el mercado? Yo te voy a decir las cuentas indexadas o los comúnmente conocidos como IUL, Index Universal Life. Este es un tipo de cuenta que básicamente te da crecimiento. En caso, ahorita acabamos de experimentar una caída del mercado brutal. Y normalmente las personas que tienen acciones, que tienen su dinero en stocks, su dinero en criptomonedas, ese dinero básicamente perdió valor, ¿ok? Ahora bien, dentro de las cuentas indexadas, por ejemplo, ellas se atan a un índice bursátil del mercado, ¿ok? Y actúan como un espejo. Ellas van a crecer, tu dinero va a crecer dependiendo del índice, ¿ok? Pero la particularidad que tiene este tipo de cuenta es que tiene un piso de 0,75% de interés compuesto que te está pagando. Y
Si en caso de que el mercado suba, por ejemplo, tenemos un 13% de interés en muchos de los otros. Hay muchos otros instrumentos financieros que te permiten un poco más de rango de interés. Pero este es el más seguro, el que yo les recomendaría a las personas. Hay otra cosa, Bueno, hay otra cosa que tiene este tipo de instrumentos financieros, ¿ok? O este tipo de vehículos, y es que nosotros tenemos beneficios fiscales, ¿ok? Tiene beneficios, ¿por qué? Porque hay un código que lo respalda, código de la IRS que lo respalda, y tiene beneficios fiscales. Aparte de eso, el último componente que tiene es una cobertura de vida. ¿Okay? Tiene una cuenta de ahorro que va creciendo atado a un índice y tiene un seguro de vida adosado o adjuntado. ¿Cómo se llama? ¿En qué ocasiones o cómo te puedes cubrir este seguro de vida en caso de enfermedades críticas, crónicas o terminales? ¿Okay? esa era una pregunta que te iba a hacer porque hay un refrán o hay un comercial, tú eres venezolano y yo sé que te vas a recordar de esta frase, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ese fue Gilberto un Correa. comercial que nos marcó de por vida, ¿cierto? Y Sí, lo que sí. dijiste al final era algo que te iba a preguntar porque obviamente la parte de los impuestos, no podemos hablar de la planificación sin mencionar los impuestos y obviamente cuáles son esas estrategias legales que tú de repente recomiendas para manejar y tener mejor las cargas fiscales. Bueno, entendemos que precisamente ayer fue el límite o la fecha límite para reportar impuestos, pero sabemos que muchas personas pidieron extensiones, hay estados que la dieron, por ejemplo, como Florida, que dio una extensión de manera inmediata, automática hasta el 1 de mayo, o algunos le dan hasta octubre para que puedan declarar esos impuestos. Pero ¿cuál sería esa estrategia? Ok. Antes quiero citar una frase de Benjamin Franklin que dijo, aquí en Estados Unidos los estadounidenses lo único que tienen seguro es los impuestos y la muerte. Esas dos cosas. Así lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pagar impuestos y nosotros tenemos que saber las ventajas fiscales que nosotros tenemos disponibles. ¿Ok? Tenemos que saber esto. Nosotros podemos pagar impuestos ahora, podemos pagar impuestos después y podemos pagar impuestos, podemos tener ventajas de impuestos. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de pagar impuestos ahora, si tú tienes tu dinero en una cuenta de banco de cheques, si tienes un CD en stocks, ¿verdad? Tú tienes que pagar impuestos todos los años, ¿ok? De tu dinero. También tenemos impuestos después. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas acumulando tu dinero y vas a pagar impuestos cuando tú vas a retirar todo lo que has acumulado. Por ejemplo, el 401k. ¿Okay? Tú vas acumulando dinero y básicamente después de los 59 años y medio tú tienes que retirar tu dinero. Pues si lo retiras antes, tú pagas una penalidad del 10%. Si lo retiras después, no pagas esa penalidad, pero vas a pagar impuestos, aproximadamente un 25%. ¿Ok? Eso puede variar. Y tienes también instrumentos financieros, ¿verdad? Que tienen ventajas de impuestos, como por ejemplo el Roth IRA. También tenemos los planes universitarios, los bonos municipales y los seguros de vida. El instrumento del que te hablé, ¿ok? O del IUL, él entra dentro de los seguros de vida. Entonces, una cuenta indexada entra dentro de las ventajas fiscales que nosotros podemos tener. ¿Ok? Interesante, Luigi. Y es que en un mundo con tanta incertidumbre, tener una base financiera sólida ya no es un lujo, como tú lo dices, es una necesidad. Y hoy, como lo comentaste, todo forma parte de proteger lo que tenemos, eliminar lo que nos pesa y sembrar donde nuestro esfuerzo pueda dar frutos seguros. Con eso, entonces, Luigi, un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV, y sobre todo por tu compromiso con la comunidad latina. Muchas gracias, A Vanessa. eso. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a ti, gracias por estar con nosotros y bueno, me llevo aquí anotando muchas cosas, definitivamente. Vanessa, eliminar los gastos hormigas. Ya, yo voy solamente 2 veces al mes a Starbucks. Antes iba todas las semanas o más. Bueno, Luigi, ¿cómo pueden las personas seguirte, pues estar pendiente de cómo estás tú ayudando a esta comunidad?
Ok, pueden encontrarme en las redes sociales como doctorfinanzas.365. También pueden llegarse directamente al WhatsApp 346, 346. Ahí está, ahí lo están colocando. Ahí te Ok, estamos viendo en pantalla, estamos viendo tus redes. sí, ok. Y bueno, para las personas que te quieran seguir, pues ahí lo pueden ver, doctor.finanzas365. O sea, todos los días del año. Exacto. Sí, sí, para cuando Bueno, necesiten. Tenemos clases disponibles de educación financiera totalmente gratuitas a la comunidad latina todos los días de lunes a viernes de 8 de la noche a 9 de la noche, hora central. Entonces, los espero con gusto. Si me contactan, bueno, voy a estar orgulloso y voy a estar muy eh, feliz de poder ayudarlos, de poder asistirlos, porque esa es mi misión, ayudar a 30 millones de familias en este país. bueno, ya saben, si usted pertenece a una de esas 30 millones de personas que necesita mejorar sus finanzas, aprender a cómo salir de las deudas y sobre todo a multiplicar su dinero, bueno, ahí lo tienen. Luigi Rivero, muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Te esperamos acá en Comercio TV. Esta es tu casa. Gracias. Y amigos del campanazo, vamos a una pausa comercial. Al regresar, más informaciones, pero también más compañías calientes y patitos feos. Y sobre todo, Raúl, el cierre de la jornada bursátil. No se mueva, ya volvemos.